Hola, buen día. Esta es la serie Mi Cine Francés por parte de la Alianza Francesa. Mi nombre es Guillem Luix, soy parte del equipo de Tarasú Cinema. Bueno, mi primer recuerdo del cine francés, o sea, realmente es una mezcla de muchas películas que realmente yo no categoricé como cine francés hasta mucho tiempo después, que gracias a festivales y demás, pues fui entendiendo que estaba esta diferencia, ¿no? Porque, o sea, mi familia es franco-mexicana, entonces pues para nosotros es cine normal. No había como esta distinción inmediatamente, o sea, sin embargo, pues sí es bastante obvio porque pues el idioma cambia. Entonces pues crecí viendo como muchas pelis que estaban por ahí y que me tocaba pues llegar cuando ya estaban encendidas, hasta que finalmente pues ya veía pelis completas y tenía la ventaja pues de entender lo que estaba pasando, lo que decían y demás. Una de las películas que más me llamaron la atención pues es Marion Rose, una película del 97 que sigue la historia de Ludovic, un niño que tiene entre 6 y 7 años, que pues bueno, se identifica tanto con cuestiones masculinas como femeninas y se autodenomina Garçon Fille. Y creo que la película es bastante, eh, pues no sé, o sea, bastante adelantada, sobre todo, hace una discusión que ahorita es muy contemporánea, o sea, esas cuestiones como del género fluido y demás, o sea, y demás categorías. Sí, y entonces a mí me llama mucho la atención que esta película, o sea, se trata el tema de una manera muy natural, está muy bien actuada, muy bien dirigida, o sea, creo que, no sé, o sea, la peli tenía un discurso muy interesante a decir, ¿no? Desde hace tanto tiempo. Y es curioso que es una discusión que ahorita pues resuena más, ¿no? Pero que vemos que siempre existió. Una de las últimas películas que vi, bueno, que de hecho ya la había visto, se llama La Danseuse, que es una película del 2016 que sigue la historia de Loa Fuller, que fue una bailarina que revolucionó con ciertas técnicas en el escenario, o sea, al momento en el que empezó a utilizar luces y empezó a usar, pues considero que son como una especie de alas que ella sostenía, con las que pues se presentaba en escena, ¿no? Y bailaba. Y en la peli también se aborda un poquito cómo conoce a Isadora Duncan y cómo pues entonces la presencia de la otra afecta como pues no sé, la autoestima en escena que tiene Loa Fuller, ¿no? Series francesas realmente he visto muy pocas. Una que me gusta se llama Blanco. Tiene 2 temporadas y de hecho está en Netflix, creo que la hizo Netflix. Pero bueno, el punto es que la historia es de 3 amigas que, pues bueno, viven una serie de amores y desamores. O sea, la serie es realmente ligera, o sea, es más cómica que otra cosa y busca más generar ese tipo de escenarios, ¿no? Retrata ciertas caras de París desde un ángulo que ya no es el ángulo turístico. Porque generalmente vemos París en el cine desde ese ángulo, ¿no? Como desde la visión de los turistas que llegan a enamorarse de la ciudad o que llegan a ser asaltados y demás. Eh, entonces por este lado vemos París como ya más, pues más casual de cierta forma, más cotidiano, más tranquilo. Y podemos imaginar un poco más cómo es vivir allá y ciertas otras cosas. O sea, creo que por ese lado la serie funciona también muy bien. Y pues bueno, en pocas palabras es simpática, coqueta, linda. O sea, como para pasar el rato se disfruta mucho. Una película que podría considerar clásica del cine francés, pues yo creo que es Le Bonheur de Agnès Varda. Para mí es una de mis películas favoritas del cine francés. Es como de los 60 y pues bueno, o sea, la película en pocas palabras sigue la historia de pues una pareja donde el hombre es infiel y después bueno, más bien
esa es la historia en pocas palabras. Sin embargo, o sea, creo que el poder de la película usaba más allá a los ángulos, los posicionamientos de cámara, el vestuario, la dinámica en las escenas, la forma en que se llevan los personajes, la forma en que se está todo orquesteado sí, por Agnes Varda, o sea, se logra una película que es pues gloriosa, o sea, es bellísima. Y precisamente la forma en la que está hecha te despega un poquito de lo que está haciendo la historia, o sea, porque la historia por un lado podría, o sea, te permite empatizar con los personajes, te permite como mantenerte distante, o sea, como que la historia está pasando ahí y es para que tú la veas, no tanto como para que participes como con una opinión o como con un juicio, sino para que veas lo bello que pues es. Bueno, no sé, me parece un poco difícil encontrar palabras para la película, pero considero que es eso en pocas palabras. Es una película bella por tanto por estética, por poética y por una serie de diferentes elementos que están bien posicionados y bien dirigidos. Una película que considero que representa la cultura francesa, bueno, creo que pues es muy difícil que eso pase en una sola película, porque pues la cultura siempre se pues tiene muchísimas caras, ¿no? Y representar toda una cultura es muy difícil. Sobre todo, pues, ajá, porque las películas siempre suelen tener otras eh, otras líneas de exploración. Bueno, sin embargo, también desde una perspectiva puedo hablar de trends que siento que pueden cumplir un poco con la característica de la pregunta. Eh, y bueno, la primera es Eternité, es una película que sigue a una familia a lo largo de 3 generaciones que viven como en una especie de casa de campo, pero tampoco como en la nada, ¿no? Eh, y representa pues cómo la familia francesa fue cambiando a lo largo pues, del siglo XX y cómo asimismo van cambiando ciertos aspectos de la vida privada, la vida cotidiana, cómo funcionaban estas antiguas pues casas grandes donde vivían pues muchos miembros, ¿no? O sea, no solo era una familia como de 4 o 5, ¿no? Siempre era muy extensa y había servicio y había como una serie de tradiciones y a la vez también había como mucho tiempo libre, ¿no? Como estos momentos de contemplación, de estudio, de arte, de costumbres, o sea, cada habitación tenía luego ciertas características, ciertas reglas. Por otro lado, ya para hablar de una Francia como mucho más contemporánea, más actual, creo que podemos hablar entonces de Divine y Van de Fee, que son dos películas que abordan a pues las nuevas francesas que, o sea, que nacen ahí, pero sin embargo, pues bueno, son hijas de inmigrantes, tal vez ya es de muchas generaciones, entonces sufren como, pues bueno, o sea, pues las, no sé, podríamos decirlo, las miserias sociales que derivan de emigrar al París actual, o sea, París ya creo que ha explotado pues no sé, o sea, ha habido una ola de migración ya enorme que ha hecho que París ya no pueda ser como accesible para todos, o sea, y eso se ve muy bien reflejado en estas dos películas, o sea, como, pues no sé, o sea, París o sea, ya tiene más capas, bueno, siempre las ha tenido, sin embargo, casi siempre son ignoradas pues de los subgrupos que habitan también París o las afueras, pero que sin embargo están pues presentes en la cotidianidad parisina, ¿no?
Actrices francesas considero que pues es una gran lista, ¿no? A donde podemos recurrir. Realmente es pues hay muchísima variedad. Por un lado, yo creo que hay que mencionar a Torrens. Una de ellas es Isabelle Huppert, que mantiene ya un rol icónico en esta lista. Tiene una serie de personajes a lo largo de su trayectoria que la han definido muy bien. Y a pesar de que en algunos otros proyectos tal vez no haya tanto material, ella siempre logra encontrar la manera de que sus personajes tengan vida, ¿no? Ya sea a través de su voz, de su mirada, de su presencia, encuentra estas maneras de llevarlo pues a la perfección. Por otro lado, hay que mencionar a Audrey Tautou, que igual ha hecho lo mismo que Isabelle Huppert, o sea, ha mantenido grandes proyectos y ha logrado también hacer que otros proyectos sean mejor de lo que eran en un inicio a través de su talento, ¿no? Ambas tienen representaciones o sea, de diferentes tipos, ¿no? O sea, han logrado ir desde el cine como más de época, más antiguo, más basado en asuntos literarios, hasta lo más contemporáneo, y han logrado también ya pasar a escenas a estudios internacionales, a proyectos ya en otros idiomas, bueno, en inglés principalmente, y han mantenido también una serie de películas francesas, ¿no? También, o sea, como que no se han despegado. Sin embargo, Audrey Tautou ya siento que se ha mantenido más distante. Isabelle Huppert ahorita ha hecho muchos más proyectos en inglés que los que Audrey. Y bueno, y en tercer lugar menciono Léa Seydoux, que al igual ha tenido una larga trayectoria llena de grandes proyectos, de grandes roles. A ella la hemos visto desde con Wes Anderson, con Javier Dolan, con Woody Allen, con Quentin Tarantino, la vimos en Los Adioses a la Reina, ya una película ya más de corte histórico, y también la vemos en Gran Central, una peli ya más de tinte independiente, o sea, a la vez que también la vimos ya en la vida de Adele, ¿no? Una película que se haya también destacado mucho de su trayectoria. Bueno, a veces a algunos se les olvida que ha hecho más cosas, pero pues bueno, entiendo también que la peli es muy buena. Y, y entonces también las tres yo creo que han mantenido este balance entre el cine francés y el cine internacional, y pues requieren muchas más pues aclamaciones, ¿no?